Mirá, a ver, no sé ya a esta altura de los 45 millones de habitantes que tiene Argentina, cuántos, al menos a nivel etario, trascendieron lo que fue el Mundial 86 y menos todavía de lo que fue el Mundial 78. Muchos han debutado en una final de Copa del Mundo, por lo menos mirándola en una cancha o a través de la televisión en lo que fue 2014. Y vamos a hablar con uno de los protagonistas de aquellas dos épocas. Estoy hablando de uno de los comentaristas más importantes del periodismo deportivo argentino, Alejandro Apo. Don Alejandro Apo, ¿cómo le va? Muy buenos días. Gracias por ser parte de Con Mucho Picante y para toda la comunidad tucumana brindarle un cachito de su voz, que es un montón. Un abrazo grande, Verónica. Un saludo para toda la gente que hace el programa en la televisión pública de Tucumán, y la verdad que es un placer estar en el programa, compartirlo con ustedes y con semejante recuerdo que tanto picante tiene en la historia del fútbol mundial, ¿no? No sé si hay un recuerdo que tenga más picante que aquel gol de Maradona en el 86, en realidad de las dos Copas del Mundo que vamos a festejar sus aniversarios, lamentablemente sin poder renovar el festejo en el mes que viene de lo que hubiera sido aquella final de 2014 que decía, pero por lo menos con el 25 y el 29 de junio en el Mundial 78, en el Mundial 86, y ese gol que cumple 34 años en el día de hoy y que a todos nos siguen cayendo las lágrimas cada vez que escuchamos el relato, cada vez que lo vemos y cada vez que recordamos lo que hizo Maradona en ese día, que fue partir la historia argentina futbolística en dos. ¿Usted cómo lo recuerda, habiendo estado en esa cancha y visto una obra de arte, básicamente? En el Estadio Azteca estaba, y quiero juntarlo con el recuerdo del relato incomparable de Víctor Hugo, porque yo no estaba en ese momento en la transmisión para todo el país, no ocupaba el lugar, estaba Julio Ricardo, Víctor Brizuela, Mario Truco, que estaba conmigo, Mario, que fue mi segundo padre y el hombre que me enseñó todo en el medio, y estábamos viendo el partido al costado, no estaba escuchando yo lo que Víctor Hugo describía. Y la verdad es que vi ese gol, pero nunca vi el gol que después vi. Vi un golazo de Diego, una gran jugada, pero nunca pude darle la exacta dimensión de lo que en definitiva es, por unanimidad, el gol más grande de la historia de los mundiales, de todos los tiempos. Y Víctor Hugo tiene en el relato, cuando ustedes lo escuchen o lo evoquen, un detalle inmediatamente que grita el gol emocionado. Dice, en la jugada de todos los tiempos, pudo hacer el vistazo comparativo de una jugada que la verdad que no se vio nunca en ningún lugar del mundo y que todo el mundo admira y reconoce, que Diego Maradona, el inventor de la pelota, el más grande futbolista de la historia, realmente dio para todo el mundo y para Argentina. Yo me acuerdo, tenía 31 años, hace 34 años, era un pibe verdaderamente en la inmensidad del Estadio Azteca, disfrutando de esa jugada de Diego y de ese gol que significaba la victoria frente a Inglaterra y el camino hacia una nueva obtención de una Copa del Mundo. Usted lo ha descrito perfecto, porque aparte le ha dado la notoriedad a lo que es el gol en sí y el relato de Víctor Hugo Morales, que la dimensión de partir, como dije, la historia argentina futbolística en dos y la historia del mundo también a nivel futbolístico, uno no hubiera sido sin el otro, porque si no, probablemente sin ese relato nos hubiésemos quedado con la imagen de un gran gol, pero no en todo lo que significó, de todas las palabras que pudo usar Víctor Hugo esa tarde. Exactamente, eso fue conmovedor. Maradona lo dice con gran sensación de compartir y representar a todos los futboleros de Argentina, diciendo que sin ese relato el gol no tendría tanta trascendencia, y Víctor Hugo dice que sin ese gol no hubiera tenido la trascendencia que ha tenido como relator, porque viven juntos, han crecido, han quedado en el recuerdo para que ustedes en un lugar de su prestigioso programa lo puedan saludar con mi voz, con mis recuerdos. La verdad que fue una tarde increíble haber presenciado, haber estado mano a mano viendo cómo Maradona urdía ese gol que quedó en la historia de todas las épocas. No hay un gol que se parezca al gol de Diego a los ingleses en aquel 1986, Verónica.
Quizás si el gol contra Bélgica del mismísimo Maradona, que inclusive deja a más gente en el camino, hubiera tenido un relato parecido de Víctor Hugo o de otro relator, estuviésemos en este momento comparando lo que fueron ambos tantos, pero hemos llegado a la conclusión de que el gol fue el gol también por el relato de Víctor Hugo. Ahora la trascendencia histórica coyuntural que tenía a 4 años de la finalización de la Guerra de Malvinas y el peso simbólico del partido de enfrentarse uno y otro equipo en la búsqueda de ese honor y orgullo que venía mancillado ya de la década del 80 para los argentinos sobre todo. Sobre todo porque en la pequeña batalla del fútbol pudimos lograr que el talento, la creatividad de un hombre que es único como futbolista para todas las épocas, pudo eludirlos, humillarlos, burlarlos, como dice muy bien Eduardo Sacheri en su cuento, me van a tener que disculpar, sí, donde dice que ahí hay un mensaje, una respuesta. Y hablando de mensajes, 2 días después, el miércoles vamos a evocar el 24 de junio, que es una jornada muy particular también porque se cumplen 30 años del gol de Caniggia a Brasil, y ahí Maradona hizo una jugada parecida, como decía Víctor Hugo, le dijo a Caniggia, hacé vos estos 20 metros que yo estoy lesionado, y Caniggia le hizo caso e hizo un gol que también todos llevamos en el alma y se cumple, no lo puedo creer, 30 años de aquel gol. El miércoles se van a evocar 30 años, 24 de junio del 90, como dicen los italianos, para esa victoria donde sacamos a Brasil en octavos de final en aquel mundial, donde llegamos a la final pero no pudimos ganar la Copa del Mundo. Con una casa completamente cascoteada como había sido en ese partido, con ese gol de otro encuentro, como se suele utilizar, un latiguillo, pero un gol que con ese Diego al final fue impresionante, hacer cruzar la pelota entre líneas y ponerla directamente en el pie para que hiciera la magia final el pájaro Caniggia. De lo que también se va a cumplir y que se ha cumplido inclusive en el día de ayer son 42 años del bendito partido entre Argentina y Perú, en lo que fue el Mundial 78 y la polémica que se generó en este último tiempo con las declaraciones de jugadores peruanos, holandeses, de todo lo que ocurrió en aquel momento en el Mundial 78. Usted no sé si lo pudo cubrir en aquel momento, recién arrancaba en sus inicios como periodista deportivo, como comentarista, tenía 20 y pocos años. ¿Qué recuerda de ese partido en particular y de lo que fue ese Mundial en general? Yo participé en radio junto al maestro Juan José Lujambio, Estudios Centrales en Radio Belgrano, y la verdad que fue el primer mundial que cubrí, pero lo hice desde los Estudios Centrales informando. Lo vi ese partido y la verdad que son épocas difíciles de recordar, dolorosas, angustiantes, pero de cualquier manera el equipo pudo lograr esa victoria que le significó entrar a una nueva final, y la verdad es que no habíamos estado desde el 30 en una final y haberla ganado frente a Holanda. El 25 de junio se cumple el recuerdo de muchos años, del 78, cuando Argentina pudo ganar la Copa del Mundo en la final con Holanda. 42 años se van a cumplir el 25 de junio del primer mundial ganado, como usted acaba de decir, después de haber perdido con Italia, haber quedado boyando por las victorias de Brasil. Y la única manera era ganarle al menos 4-0 a Perú y termina ganando 6-0 y decía recién con las declaraciones de algunos futbolistas hablando sobre el ingreso de Videla al vestuario. Hay un libro muy bueno de Ricardo Gota que se llama Y fueron campeones, que hay una investigación extraordinaria sobre ese gol. Quedan muchas dudas, más dudas que certezas, sobre cómo se comportó el equipo peruano y cómo influyó en ese momento la dictadura militar o a través de presiones veladas para que Perú aflojara. Ya el equipo argentino le había ganado a Perú en Lima 3-1, marcando una gran diferencia futbolística. Es verdad que era un buen seleccionado, Muniante, tenía buenos jugadores, pero la verdad que no llegaron nunca a comprometer a Argentina, y Argentina pudo elaborar una victoria tan holgada que le significó la credencial, el pasaje, el boleto a la final de la Copa del Mundo. Alejandro, le hago una pregunta en estos últimos años, 10 años para tratar de poner en contexto etario lo que ha sido el periodismo deportivo y lo que es el fútbol en particular en Argentina. A usted le tocó hace 4 años quedarse sin trabajo por primera vez
en una época muy complicada para todos, básicamente económica y política y social, y ahora cuando se podía volver a normalizar la situación, lamentablemente estamos en el medio de una pandemia, hace 4 años sin fútbol, hace 4 años sin trabajo y ahora sin fútbol en particular. ¿Cómo está viviendo este momento? Sí, le agradezco mucho la referencia, pero yo no parto de esos detalles. Siempre me mantuve, trabajo desde los 19 años. Por supuesto que fue una época muy difícil, pero estuvimos en radios comunitarias y en radios que valoramos mucho, FM La Patriada, por ejemplo. Estuvimos en muchos lugares donde pudimos mantener, alguna vez en Radio Nacional, después volvimos, en fin, desde aquella radio continental y además en la continuidad del fútbol para todos, que después fue verdaderamente el glorioso fútbol que permitía que todo el mundo podía ver los partidos en forma libre y gratuita en todos los rincones de la Argentina. Pero después nos cayó otra pandemia, sí. otro lío, y bueno, esas dificultades las pudimos sortear. Le agradezco que haya hecho esa referencia, me siento acompañado, Verónica, por eso, pero nosotros no nos quejamos, seguimos, la vigencia es de 45 años, así que más o menos sobreviví. Lo que pasa que ya estoy entrando en la recta final, porque ya tengo 65 y le quiero decir que empecé a los 19 años a trabajar en los medios un 4 de agosto de 1974. Así que se imagina cómo tengo que hacer mucha memoria y ser muy preciso para evocar todos los acontecimientos que acompañé, donde estuve, porque la verdad que son tantos. Me encuentro con periodistas jóvenes que me dicen, ¿te acordás que cubrimos? Le digo, pará, despacito, decime, porque no me acuerdo, porque son tantos los eventos, son 9 de los últimos 11 mundiales, y la verdad que generalmente en radio, algunos en televisión, pero siempre con mi viejo y querido compañero, joven, es un poquito más viejo que yo, que es Víctor Hugo Morales, y la verdad es que siempre celebro tener la misma vigencia y que ustedes me llamen desde cualquier rincón del país y pueda contar esas historias que nos nutren para poder seguir comentando el fútbol de Argentina y alguna vez soñar con que vamos a pegar el grito de campeones. Ya se nos pone vieja la foto de Diego levantando sí. La copa, está en sepia, ya se nos va bajando y necesitamos, estuvimos cerca con Sabela y el grupo de jugadores, pero no alcanzó porque Alemania nos ganó la final del 14, ahí lo cubrimos por televisión con el fútbol para todos, y obviamente que en el 18 esperemos que el fútbol argentino no se maneje con el gana-pierde loco de poner un técnico y sacarlo cuando faltan 4 partidos para terminar una eliminatoria que fue muy mala de Argentina, que no debió ir al Mundial anterior y que se vino rápido y se debió venir un poco antes porque el equipo nunca encontró su camino. Así que esperemos que esta eliminatoria, que va a ser mucho más dura de la que todos pensamos, porque sí. Mucha gente dice, no, pero escuchame, a Perú, a Venezuela de local le vamos a ganar, no le ganamos a ninguno de los dos, y nos pusimos en un lugar de casi azaroso para llegar a la Copa del Mundo anterior. O sea, esta eliminatoria va a ser muy complicada. Ojalá el equipo pueda estar en el 2022 o 2023, según se fije la fecha del próximo Mundial, que va a ser en diciembre, y en Qatar. Sí, se van a venir años bastante complicados. Aparte también hay otros alicientes que agregar, que es el recuperar a los jugadores a nivel futbolístico y físico de la pérdida que han tenido en estos meses de no poder jugar al fútbol y después del proceso que van a tener nuevamente en sus equipos para readaptarse a cada una de sus ligas. Sí. La verdad es que se viene una incógnita bastante grande con respecto a la selección, y usted ha hecho mención a lo que ha sido el Mundial 2018 y también lo que fue el Mundial 2014. Y la gran pregunta es, habida cuenta de que usted es un lector y aparte relator de los grandes cuentos, ¿cuánto llanto ha llevado aquella final del Mundial contra Alemania en 2014? Y la verdad que es la sensación de ansiedad más cercana a ese logro que estamos esperando desde el 86. Y la verdad que
que todavía se escribió poco sobre eso, porque la verdad que las referencias literarias futboleras se refieren un poco al pasado, más lejano, digamos, y la verdad que es una historia que me parece que rozando con ese muy buen trabajo que hizo el equipo en la final, con Alemania sobre todo, porque la primera parte fue muy complicada, no le podía ganar ni a Bosnia ni a Irán el equipo, ¿no? Tenía muchas dificultades, la pasó mal con Suiza, después superó a Holanda, pero la verdad que merece, es un equipo que aquella hidalguía de Mascherano, aquella situación de dominar a Alemania en el último partido y después recibir el gol de Goetze en una definición que nos dejó amargados y con el gustito de haber estado cerca y de haber superado a un equipo alemán que no supo resolver el partido en lo estratégico y en lo táctico, ¿no? A nivel clubes, Alejandro, le hago una pregunta para cerrar porque ya el tiempo nos es tirano, usted lo conoce bien en televisión, pero en los 46 años que lleva y en realidad en los 65 años de vida que tiene, ¿qué equipo de fútbol le ha quedado marcado en su emoción, en su vista y en su historia como para decir me quedo con este equipo que he visto y que he disfrutado de ver jugar? Y me obliga Verónica a extenderme un poquito, nada más, para hacerle una mención, porque primero que todos los equipos que tienen al más grande futbolista de todas las épocas, al hombre que es único, que es incomparable, que es Diego, que es Maradona, siempre tienen un lugar en el recuerdo y en la emoción. Desde el punto de vista de los gustos y de la admiración, yo soy, si usted me permite hacerlo general, en todos los países, el Mundial de 1970 que ganó Brasil en México con esa delantera maravillosa de Jairzinho, Gerson, Tostao, Pelé y Rivelino, con el respaldo de Clodoaldo, de Carlos Alberto, esa selección que destrozó a Italia 4-1 en la final y que dio un verdadero festival de fútbol bello. Es una de las selecciones que para mí forman parte del techo del fútbol. Y después los equipos locales, ya sabemos, el Huracán del 73, los Matadores de San Lorenzo del 68, el River de La Bruna, el Independiente de Pastoriza, son equipos que quedan en la historia, los equipos que dirigió Bianchi, ya más cercanos en el tiempo, el equipo que dirige Gallardo ahora, que siempre se destaca, la vigencia de Boca con un nuevo título, lo que generó Argentino Juniors. Tengo mucho para mencionarle. Lo más destacado se lo mencioné desde el gusto, pero esa discusión es linda porque es un debate de gustos futboleros, como hablar de jugadores, de estilos. A uno les puede gustar uno u otro. El único que para mí es indiscutible y es único es Diego, porque Diego es para dejarlo afuera de cualquier comparación, yo digo que Maradona es el inventor de la pelota. Creo que es una grandísima frase para cerrar lo que es la nota. Le agradezco la comunicación, la verdad ha sido un placer y un honor hablar con usted. Esperemos que en lo próximo podamos hablar ya con el fútbol y con la pelota que vuelva a rodar lo más pronto posible porque lo necesitamos y necesitamos ver un poco de fútbol. Creo que lo último que me resta decirle es esta profesión en particular, ¿qué es lo que le ha dejado? En mi vida, primero fui gran oyente de radio, ¿no? Pero después toda la profesión, todo lo que hice, todo lo que conocí, todas las personas que disfruté y compartí, todo lo que sufrí y todo lo que entregué es lo que quería, es lo que quería hacer y prepararme para poder presentar el comentario de un partido de fútbol digno y que la gente, los futboleros que de todo el país me aguantan todavía, sepan entender que lo que no veo es por mis limitaciones, nunca porque estoy entongado con nadie, porque yo siempre digo lo que realmente pienso y con el respaldo del más grande relator del planeta y sus alrededores, que es Víctor Hugo, que nos permite con su protección poder expresarnos de la manera más libre y más clara que podamos. Así que estoy mano a mano, el programa de los recuerdos y los cuentos de fútbol y los poemas futboleros, el todo con afecto que hago ahora en Radio Nacional, la verdad es que me da mucho, mucho placer y no me permite decir que sueño con otras cosas que no sean
la continuidad de esto y seguir compartiendo con personas como usted o como ustedes, que siempre se fijan en las personas que pretenden siempre dar algo más, que es una mirada más para poder entender mejor y que nos vaya un poquito mejor en todo sentido. Así que les mando un abrazo, Verónica, y le agradezco mucho esta nota a toda la gente que arma el programa, a Ramiro, a toda la gente que me atendió, que es verdaderamente un placer saber que en Tucumán hay un programa picante que además siempre permite una reflexión y una mirada más allá de lo que habitualmente nos corre, que son las noticias de todos los días. Y un abrazo de aliento a la gente de todo el país, aunque ya nosotros tenemos una situación mucho más difícil aquí en el Gran Buenos Aires y en Capital con la pandemia, sí. Y ustedes un poco más liberados, pero siempre pensando que hay que cuidarse mucho y que primero está la vida. Les mando un saludo y muchas gracias por escuchar mis opiniones, Verónica. Por favor, ha sido un placer y un honor, le repito. Muchísimas gracias, Alejandro Apo. Lo han podido escuchar, no tengo más nada que decir. ¿Qué quieren que les diga yo si el que habló es Apo? Más programa.